les damos la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast, Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional para quienes buscamos ver simple la complejidad de la vida. En esta ocasión vamos a hablar del ya tan cercano y esperado regreso a clases que nos afecta a todos, tengamos hijos o no. Tráfico y que ya está ahí tocando la puerta de la casa y bueno, ya está como a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar respecto a todas las cosas que están involucradas en el regreso a clases y las preocupaciones que pueden tener los papás y mamás sobre este tema. Si eres papá, mamá o un adulto sin hijos o alguien que tiene un sobrinito, de cualquier forma a todos nos impacta y hay un montón de temas súper interesantes. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y hoy tenemos una súper invitada que se llama Lumi. Muchísimas gracias por estar aquí, Lumi, que es maestra de educación preescolar. Tiene mucha experiencia a nivel privado y público. Actualmente es maestra de preescolar en el sistema público de educación en México, pero también ha sido directora de escuela, tiene toda una carrera en la educación con los niños y también es mamá de dos criaturas ya grandes. ¿Adultos? Ya adultos. Y bueno, creo que nos va a poder dar una súper perspectiva como maestra y mamá. Bienvenida, Lumi. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta a mí lo que es la educación, me encanta ser maestra. Toda mi vida, desde que tuve conciencia, quería ser maestra y amo serlo, ¿no? Ver los cambios en los pequeños. Tengo 25 años ya en la docencia. He dado primaria, pero me especializo y lo que me encanta a mí es ser maestra en educación preescolar. Y soy mamá de 2 niños que ya son adultos y también me encanta correr, soy maratonista y me encanta leer, me encanta ir al cine y pasar muchos momentos también yo solita. Y subir montañas también. También subir montañas. El montañismo también. Amo las montañas. Wow, qué padre y qué difícil ser maestra de preescolar, porque justo estaba pensando hace un ratito en los niños pandemia, como pues al final los niños chiquitos que tienen como 4 o 5 años que van al preescolar, pues gran parte de su vida fueron post pandemia. Entonces, creo que es muy interesante. Creo que es la etapa en la que más les tocó como pues ser criados en la casa. Mis amigas me contaban que hacían como estas cosas con ellos, como de hacer bolitas y circulitos. Entonces, cuéntanos, Lumi, ya que tú tienes como más contacto con los niños, ¿si has notado una diferencia en los niños de antes que no tuvieron como estas dificultades de la pandemia a las generaciones actuales? Yo considero que sí hay un antes y después de lo que es la pandemia en esta parte del proceso educativo, tanto en lo social como en el aprendizaje y en lo psicológico, ¿no? Pero también nos llena de oportunidades, ¿no? Nos llena de oportunidades para que aquellos pequeñitos se estimulen diferentes estrategias y habilidades. O sea, tú sí notas que, por ejemplo, los niños antes de pandemia. Lo que pasa es que yo tengo amigas, y no solo tengo amigas, también tenemos que decir que nuestro equipo de producción y nuestro equipo del podcast hizo toda una encuesta a mamás y papás como para ver cuáles eran las preocupaciones que tenían con el regreso a clases. Y una de las cosas que nos decían, y a ver si tú lo has notado, es como pues que hay conocimientos que no tienen y que se supone que ya deberían tener, pero que como les tocó la pandemia, no sé, por decir algo, un niño de primaria que a lo mejor ya debería saber leer o casi leer, pero si le tocó toda la temporada de pandemia, tal vez no lo sabe o no sabe sumar bien todavía o los colores, no sé. Y como ya está entrando al siguiente ciclo escolar, pues ya debería de saberlo. Y entonces como que viene este rezago, eso en la parte de aprendizaje. ¿Sí has visto tú algo así? Sí, de hecho se considera que con esto que sucedió de la pandemia, tuvimos un rezago educativo de 2 o 3 años. Pero también vamos a hacer nosotros los ajustes razonables educativos en las planeaciones, en todo lo que es la estructura de cada escuelita para poder trabajar a los nuevos desafíos que se nos presentan. Y otra parte es lo social, ¿no? Porque la otra parte que nos decían las mamás en esta encuesta que hicimos, súper grande, es como que, o sea, pues no saben socializar muchos niños que no fueron a la escuela en muchos, pues en qué fueron, casi 3 años, pues de repente no hay esta habilidad de
Pues sí, como jugar con el compañero, compartir, bueno, y en niveles diferentes educativos. Los de secundaria, tenemos pacientes adolescentes en Mantis que están así como de verdad les está costando socializar, aprender a tener una conversación. ¿También crees que eso esté pasando? Como que sí hubo un rezago también en esa parte. Sí, la parte, nosotros como seres humanos e individuos somos totalmente sociales y que nos dan, habilidades que solamente el convivir con otras personas nos ayudan a crecer enormemente. Y esta parte de quedarnos en casita, pues sí, sí nos produjo un Como un atraso, ¿no? Como que nos quedamos atrás en esa parte. Ajá, y ahorita viene pues a desarrollar esas habilidades. El regresar a clases, les digo, es un parteaguas de lo que era antes y lo que vienen a nuevos retos, ¿no? Finalmente está aquí, entonces hay que enfrentar y tener estrategias y habilidades para sociales, comunicativas, que vamos a estar desarrollando a los pequeños. Yo tengo una curiosidad muy puntual que es ¿qué piensas respecto a los niños de preescolar que actualmente ya tienen tanto contacto con las tablets y los celulares y como que la antes... tecnología. Ay, ya voy a escuchar muy señora, como que antes en mis tiempos No había eso. no había eso. ¿Sabes? Justo se podría decir que el uso de las tecnologías en los pequeños tendría que ser a partir de los 7 años. Sin embargo, ya el que les den tabletas, en que les den el teléfono, es como una parte de bueno, estate quieto, toma, agárrala y ya no me es como una nanita o como alguien que está como nada más para que pase el tiempo, ¿no? Y nos quitamos de muchas cosas de antes, ¿no? Como por ejemplo el jugar, juegos de mesa, el interactuar, el hablar, el escuchar al niño, adolescente o el de la secundaria, cuando es un vínculo súper importante, ¿no? Como maestra, ¿sí dirías que has visto una disminución en las habilidades que los niños desarrollan al estar siendo tan tecnológicos? Sí, claro, porque le quitan habilidades a los pequeños de comunicativas, de resolución de conflictos, de expresar sus opiniones. Sí les da, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero los chiquitines así de 1 año, o sea, parece ser que tú ya les das el teléfono y hasta saben más cosas que tú, ¿no? Porque ya está, parece que como ya... yo te lo configuro. Ajá, exactamente, ¿no? Ay, señora, no lo sabe usar, yo le explico. Permítame. Desde niñitos, porque también son habilidades padres, pero que no deberíamos de dejar pues todas aquellas que nos hacen un ser social y que nos dan muchas estrategias para los conflictos que se nos presentan, ¿no? Sí, alguna vez escuchaba, tengo un familiar que trabaja con japoneses en una empresa japonesa y decía que, o sea, ellos que son de los que más tecnología producen, a sus hijos les dan... o sea, tienen esta idea como de darles tablets y cuestiones de pantallas a partir de los 7 años, no antes. O sea, como que es algo que incluso la OMS recomienda no darlas a temprana edad, ¿no? Yo creo que todo es un equilibrio, como que tal vez debería haber estas ventajas que podríamos tomar porque también los niños pueden aprender con videos los colores y los números y todo, pero también la parte, por ejemplo, motriz, que si estás demasiado tiempo viendo una pantalla, pues ya no te estás subiendo al sillón y aventando de una resbaladilla o armando un juego que implique moverte y poner cojines y cosas de tu casa, ¿no? Como toda esta parte creativa y motriz, yo creo que es la que más se afecta. No sé si tú los has visto como... No quiero decirlo así, pero lo voy a decir así, como más torpes, o sea, en la parte motriz y en la parte creativa, como de inventar juegos, de inventar ideas. Sí, lo que pasa es que en la parte temprana de la educación es cuando empezamos a desarrollar lo que es la motricidad y el control de nuestro cuerpo. Cuando nos dan una tableta y cuando ya nuestro cuerpo ya no tiene ese movimiento, pues obviamente ya tenemos otros conflictos, ¿no? Y por ejemplo, somos el primer país en obesidad, ¿no? Entonces, sí hay cosas que pues nos están dañando y justo como dices, es un equilibrio, es decir, qué padre que podamos utilizar todas estas habilidades o estrategias que nos da la computadora, que nos dan las TICs, ¿no? Pero no olvidarnos de la otra parte, ¿no? Es, como dices, justo un equilibrio. Uh-huh. Como también jueguen con tierra y en el pasto. Y en el lodo y me mojo y ahorita todo eso, ¿no? ¿Dónde queda? Uh-huh. Vamos a ir tocando algunos temas que nos preguntaron las mamás y papás de nuestra super encuesta. Y
a lo mejor no es que tengamos todas las respuestas, pero sí queremos un poco platicar de cómo estas preocupaciones le están pasando a muchos papás seguramente. Y una de las grandes preocupaciones es la económica, ¿no? Como que esta idea de, a ver, tenemos que pagar colegiaturas súper altas porque las escuelas cada día son más caras y de repente ves una colegiatura de kinder que es como, ¿qué? O sea, cuesta como si fuera la universidad. Y cuando no, también son los materiales, ¿no? Que algunos papás llegan a expresar a veces ni se utilizan, o como libros que ni se utilizan, o cuadernos, o materiales. Toda esta parte económica mete una presión en los padres, además de todo lo que implica ser papá y mamá. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Lo has visto reflejado en los niños como maestra? ¿Crees que es algo que impacta de repente en los pequeñines? Sí, yo creo que la parte de la economía es muy estresante para los papás y todo eso se le transmite al pequeño, ¿no? Entonces puedes tener como la escuela mucho más carísima, pero igual y no era la ideal para tu pequeño, ¿no? Entonces hay que tratar de no preocuparnos tanto en a lo mejor dejarle el alma ahí y en nuestros sueldos, porque aparte nos va a implicar cosas emocionales dentro de la familia, ¿no? Entonces ahí pues hay que cuidarlo, ¿no? Entonces yo lo que les aconsejaría es sí hacer, yo les decía antes de todo esto de las tecnologías, que hicieran un sondeo, por ejemplo, luego me preguntaban, ¿y cuál sería la mejor escuela? Y yo les decía, vayan, investiguen, pregunten a los papás cómo les ha ido, cómo son los maestros, o sea, porque los frutos que dan las escuelas es lo que nos interesa, ¿no? Y hay escuelitas que son públicas muy buenas y no tienen ningún costo, y hay escuelas particulares costosas y que dejan mucho que desear, inflan los promedios, porque al final es un número, ¿no? No digo que todas las escuelas sean así, las particulares, pero pongo ejemplos, ¿no? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles no recomendarías, Lumi, para darles a los papás que nos escuchan las mejores recomendaciones? No los metan a esta. No, sí. Y por ejemplo, o sea, a lo que me refiero es, igual no nos preocupemos tantísimo por gastar tanto dinero porque mi hijo tenga, si ya con esta escuela ya va a ser un plus y va a ser como que ya le voy a dar todo lo mejor y seguramente va a ser triunfador. De verdad no. Me ha tocado casos donde gastan mucho dinero en primarias, prepas y todo y, por ejemplo, no se dedican, o sea, no hubo los resultados esperados. Exactamente, no hubo los resultados adecuados que a lo mejor los papás que querían, ¿no? A lo mejor algún universitario, alguien graduado, alguien, ¿no? Entonces, bueno, ya ese sería como otro tema en cuestión de qué quieren cada uno de los papás, ¿no? Y cada uno de los niños. Yo tengo otra pregunta curiosita. Sí. Hace un ratito pensaba en muchos de los papás que escribieron en nuestra mega encuesta decían cosas como ¿cuál será la mejor escuela, no? E inclusive hay estas escuelas como que son de más tiempo, menos tiempo, etcétera. Y venía a mi mente la pregunta genuina de nos hemos encontrado yo sobre todo con algunos pacientes que son así como el niño que va a la escuela así como súper exigente de 7 de la mañana a 3 de la tarde y luego a las 4 toma la clase de tal idiomas, cosa. Robótica. 3 idiomas, a las 10 de la noche está haciendo la tarea y te das cuenta que no tiene tiempo pues prácticamente de jugar y muchas ocasiones pues es difícil como tomar terapia, ¿no? Es el caso con el que nos enfrentamos a veces. Pero mi pregunta es, ¿tú qué opinas respecto a estos niños que tienen unas vidas con tanta alta exigencia? Yo lo que creo es que jamás volvemos a ser niños, ¿no? Jamás. Entonces, entiendo a los papás la preocupación de querer darles lo mejor, ¿no? Y que tengan súper idiomas, que vayan lo mejor preparado, porque finalmente la economía del país, pues ya sabemos que a lo mejor hasta con 2 carreras pues no nos da para vivir. Entonces entiendo perfecto esa preocupación con para darles lo mejor a los pequeños, pero nos olvidamos que lo más importante que es pues que sean felices, ¿no? Que sean felices, eso es bien importante y sin embargo, con tantas exigencias y que clases acá y clases acá, ¿en qué momento juega? ¿En qué momento desarrolla otras habilidades que son súper importantes, ¿no? Que a la mera hora, a lo mejor ya en esferas ya más altas, cuando ya son graduados, ahí implica, por ejemplo, alguien que desarrolló más lo social, ¿no? A aquellos que estuvieron como muy encajonados a un montón de cosas, de verdad, son más exitosos. Y aparte no nada más en la parte económica, sino en la parte pues interior, ¿no?
Bueno, y lo dice alguien, o sea, con 25 años de experiencia, seguramente te ha tocado conocer casos de que fueron tus alumnos de chiquitos Sí. y que ya después, en algunos casos, a lo mejor te enteras de cuál fue el rumbo de su vida, ¿no? Claro, y tenemos apenas me encontré una mamita que de verdad justo estuvo trabajando muy duro por pagarle una escuela particular a su pequeña, hasta donde pudo, de ahí tuvo que cambiarla a una escuela pública, pero no se fijó como a lo mejor el entorno o no la acompañó, no tuvo ese acompañamiento porque todo el tiempo se la pasaba la mamá trabajando y entonces llegó un punto en que a los 11 años pues terminó en las drogas, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, híjole, o sea, a lo mejor, o sea, ¿cuál sería como lo ideal, ¿no? Porque la mamá hizo todo el empeño para que tuviera... para que sea exitosa la pequeña, ¿no? Y dejó el alma ahí porque yo me acuerdo perfecto que iba juntando su dinerito para ir pagando la colegiatura y después que me lo encuentro con esto, y también hay otros casos exitosos también que ya terminaron su carrera, que ya son médicos, abogados, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es, bueno, no hay ideales, ¿no? Más bien, no hay como una fórmula perfecta, no hay, ¿no? Pero sí... Dejen de buscarla, no existe. no existe. A lo mejor yo siempre hablo con los papás de qué queremos, un niño querido o un niño consentido. Y cuando nos hacemos esa pregunta empezamos a ver a nuestro hijo de forma diferente. Como, ¿qué necesita mi pequeño? ¿No? ¿Qué necesita? Y entonces a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Eso que dices se me hace súper interesante porque también es conocer a tu hijo o a tu hija y saber qué necesidad específica tiene. Tenemos casos, por ejemplo, en donde hay niños que son que tienen un ambiente familiar muy desestructurado, que a lo mejor son como pocos límites, o sea, una casa donde pues el ambiente está más relajado, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor ese niño va a necesitar una escuela un poquito más exigente, ¿no? Como con más reglas, más estructura, tareas, todo, porque al final eso le va a servir para que pueda tener la estructura que no tiene tanto en casa. Y lo contrario, a lo mejor hay niños que vienen de casas como con mucha exigencia, como con demasiada estructura, y les va a ayudar una escuela que sea un poquito más relajada para equilibrar un poco lo que tienen en casa, pero todo eso depende de cada niño. O lo que decíamos, si hay un niño que está teniendo dificultades cognitivas de atención, que no se le da tanto la escuela, porque tampoco es un crimen que no se te dé la escuela. Hay quienes se les da muchísimo y hay quienes se les dan más los deportes, la música, no sé. Y meterlo a una escuela con 3 idiomas, con 4 cosas de tecnología, robótica, talleres extras, pues le va a costar más trabajo y lo va a sufrir. Entonces creo que lo que decías, ver que cada niño es un mundo, no hay fórmula perfecta y que la parte económica no asegura nada. Claro. O sea, que es una cuestión que puede o no puede no funcionar, ¿no? Uh-huh. Ahora, otra de las preocupaciones de las que nos hablaban era de esta como dualidad o polarización entre el ser súper autoritarios, escuelas que son ultra exigentes y con un autoritarismo tremendo que la gente dice, uy, no, en esa escuela aguas, porque si son así como faltas una vez y ya te bajaron 5 puntos, o como la educación de antes, de tipo la letra con sangre entra y que era como que los maestros incluso tenían permitido pegarles a los niños. Claro. Y el extremo totalmente opuesto que existe hoy en día en donde ya no puedes a veces llamarle la atención o marcarle el límite a un niño porque entiendo que ustedes están en el ojo del huracán con qué haces y qué no haces, uh-huh. Y que entonces también se pierde esta autoridad y hay mucha falta de límites en las escuelas y se está perdiendo como el orden. ¿Qué piensas tú de la preocupación de los papás respecto a esto? O sea, entre estas dos ideas tan opuestas, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de educarlos? ¿Cuáles son las mejores escuelas en este sentido? Yo lo que considero es de que no podemos irnos a extremos, ¿no? Yo considero que si antes, sí, por cualquier cosa ya les pegaban y cosa que no estoy para nada de acuerdo, pero ahorita nos estamos volviendo a los extremos, ¿no? Tales que cualquier cosa que suceda, por ejemplo, no sé, me ha tocado que ya no puedo abrazar, ya no puedo decir, ay, chiquito, mi amor, porque entonces todo parece como ofensivo, ¿no? Entonces, o sea, si un niño llega llorando porque, no sé, se le cayó su juguete o algo,
No lo puedes abrazar. Lo primero que yo quisiera es pues abrazarlo y consolarlo, ¿no? Pero entonces ahorita pues ya la perspectiva que luego llega en casita y, ay, es que me abrazó la maestra, ¿no? Y entonces ya los papás ya lo toman de otra forma diferente, entonces es como que, a ver, toma tu distancia y ya no es como antes que puedes abrazarlos, porque finalmente los pequeños saben, ellos llegan y, maestra, te amo, te quiero, y tú así, bueno, no puedes como Yo también, niño, vete para no me allá. toques. Justo, ¿no? O estás, ok, sí, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es muy importante, ¿no? Porque los niños, pues, obviamente sienten eso, ¿no? O sea, ahí a ustedes como maestros les dan esa indicación, así como mejor no lo abraces, no le digas. Exactamente, sí, porque pues tiende a prestarse de otra forma, ¿no? Okay. Por ejemplo, el otro día me tocó una experiencia que un pequeñito, justo estábamos a la hora de la salida y otros pequeñitos le empezaron a decir que se le cayó su agua, ¿no? Entonces, obviamente, ya estábamos a la hora de la salida, ya empezaban a entrar los papás. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Estás bien? Sí, vente conmigo, lo pongo junto a mí, ¿no? Para darle esa estabilidad confort emocional. Lo tengo aquí y en eso entran los papás. La mamá entra y en vez de preguntar el contexto o ver, agarra a su pequeño y se va corriendo con la directora para decir, es que es discriminación, ahorita ya me lo tuvo aquí junto a ella y entonces es discriminación. Entonces yo así como que bueno. O sea, lo discriminaste porque lo sacaste de la fila y lo pusiste puse junto aquí. a ti. Pero básicamente era porque yo no lo podía dejar allá llorando solito, ¿no? Porque de todas formas iba a haber problema, ¿no? O sea, de todas formas iba a estar yo mal como maestra en dejarlo ahí solito llorando. Pero lo que se me hizo más adecuado a mí en tomar esa decisión es, vente, quédate conmigo, aquí lo abrazo, ¿no? Lo contengo, porque en ese momento los papás ya estaban entrando. De hecho, ya había 3, 4 papás adentro del aula. Terminan de entrar, pues obviamente ahí ya me doy un tiempecito, ya le podría platicar a su mami cómo está, pero sin embargo, pues la mamá no se esperó nada, ni siquiera a que yo le dijera cómo estuvo la situación. Salió corriendo con el pequeño así cargándolo en brazos, ya de un niño de 3er grado, y ya va corriendo porque yo lo discriminé. Entonces yo digo, bueno, a ver, pues que nos escuchen, ¿no? Que nos escuchen y que nos... que aparte es un niño que les puedes preguntar perfectamente las cosas y que te puede decir, pero tener esa calma para escuchar, ¿no? Entonces sí, es que nos permitan también el tener ese vínculo con sus pequeños, porque de verdad, a veces cuando les decimos las cosas es para mejora de su pequeño, ¿no? Para poder lograr, como dice, y lo dice bien la Constitución, lograr niños para que puedan desarrollarse en sociedad, ¿no? Y es como estableciendo límites, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Claro, pero ahora te dicen que establecer un límite y decirle, por ejemplo, oye, no, suelta eso, no es tuyo, o guarda tal, o siéntate, que es un regaño y que puedes dañar su autoestima, ¿no? Y también ya no está tan permitido regañar de esa manera, ¿no? Claro, o por ejemplo señalar de cierta forma. Entonces sí tenemos que también nosotros cambiar todo como teníamos antes, nuestra forma de pensar cómo era poner límites, ¿no? Entonces es, ok, ¿qué hago? Entonces empiezas como que a ver qué está permitido y hasta a veces hasta nos da miedo de poder dar esa contención, ¿no? Pero al final, pues son nuevos retos que se nos están presentando y que nuestro deber como docente es estar buscando estrategias, ir a cursos, ¿no? Yo en el caso de que yo estoy en escuela pública, la SEP te ofrece cursos totalmente gratuitos y ya dependiendo tú de los que quieres tomar. También en derechos humanos también ofrecen esos cursos que también son gratis y que también lo puedes tomar, porque al final con todo esto nuevo que está sucediendo, pues tenemos que tener esas estrategias y esa actualización y nos corresponde a nosotros, ¿no? Y continuando un poco, Lumi, con este tema de lo que sucede dentro del aula, quisiera que nos compartieras un poquito tu perspectiva respecto a cómo manejan los maestros como estas dificultades emocionales de los niños, ¿no? Como un niño que está llorando o un niño que está triste, ¿cómo los maestros pueden abordar ese tipo de temas? Sobre todo si no lo puedes abrazar. Sí. Yo creo que lo que nosotros trabajábamos en preescolar es que ellos aprendan a reconocer sus emociones. Aplicamos estrategias, ¿no? Una situación didáctica, una situación de aprendizaje, en lo cuales ellos empiezan a reconocer esas emociones, ¿no? Como por ejemplo el cuando están llorando, el cuando están enojados, el cuando están tristes o cuando están aburridos, porque
así son las emociones, es parte de su personalidad. Entonces no es malo que alguien se exprese llorando, no es malo que alguien se enoje, es parte de nosotros y el parte de reconocerlo, ¿no? Entonces buscamos estrategias. Hay una que me encanta, que es el monstruo de colores, que es un monstruito que va cambiando de colores conforme tú te vayas sintiendo, ¿no? Y eso les ayuda muchísimo a los pequeños, ¿no? Otra de las cosas es también observar muy bien a tus pequeños, a los alumnos, ¿no? Observarlos, porque tú sabes que ese es un pequeño que siempre anda de arriba para abajo y ese día, te lo juro que te das cuenta perfecto, aunque sea que tengas 30, 40 niños y observas al niño que viene diferente, ¿no? Y a ver qué pasó. Entonces lo cuestionas y ya le das ese apoyo. ¿Qué pasó, no? O me toca, por ejemplo, que estamos en lo que es la merienda y muchos pequeñitos se acercan. Me tocó apenas una alumnita que se acerca y me dice, ay, maestra, te quiero contar algo. Y me empieza a contar como cositas problemáticas de su familia, ¿no? Y porque tienen esas ganas de expresarte y porque aparte somos como corresponsables con la educación con los papás, ¿no? O sea, es más, a mí me gustaría como transmitir a los papás que somos un equipo. No es como que el papá para un lado, la docente para otro lado, no. Si tomamos que somos un equipo de verdad, estaríamos del otro lado con los pequeños. Esto se me hace súper importante, sobre todo pensando en el caso mediático que hubo hace poco de unos papás que golpearon a una maestra de preescolar con el argumento de que el niño tenía una quemada y que el niño había dicho que la maestra le hizo y finalmente se demostró con las cámaras que no fue así y bueno, los papás ya están en la cárcel, etcétera, ¿no? Pero más allá de describir el caso es pensar en cómo de primera instancia llegaron a golpear a la maestra y cómo justo no se da este diálogo. Lo que decías hace un rato me parece muy importante, el diálogo de escúchennos, escuchemos a los papás y el que los maestros y los papás sean un equipo y no un grupo contra otro, porque creo que hoy en día se ha dado mucho como las escuelas contra los papás, los maestros contra los papás, como si fueran dos bandos opuestos, no siempre, pero en ocasiones se da así, cuando en realidad son las personas más cercanas a los niños. O sea, muchas veces un niño le va a contar más a su maestro algo que a su papá o a veces que a su psicólogo incluso, ¿no? O sea, pasan tantas horas juntos que son muy cercanos. Entonces yo sí creo que esto de hacer equipo deberíamos fomentarlo mucho más, ¿no? Respecto a lo de hacer equipo, sí he notado de este lado como psicólogas y como la persona que hace las evaluaciones de los niños que llegan a Mantis, sí he notado que muchos papás dicen como, es que de la escuela nos mandan porque es el niño problema, o de la escuela nos mandan porque es un niño que la maestra se queja que si no va a terapia o que si no identifican que si tiene algo. Y a ellos sí noto como una lucha entre la maestra diciendo como, ay, su hijo es un problema, bueno, desde la perspectiva de los papás, vaya, o sea, yo no estoy escuchando a la maestra, ¿verdad? No voy a hacer un juicio respecto a eso, simplemente creo que es un hecho muy curioso. O sea, ¿qué pasa con los maestros? Porque tal vez hay un genuino contexto respecto a que ellos no pueden hacer más por ciertos niños que tienen problemas de conducta, déficit de atención o que tal vez tienen como algunas situaciones en donde realmente tienen una condición diferente al resto de los niños. Nosotros como docentes hacemos ajustes en la planeación para darle a los alumnos lo que requieren, ¿no? Aquellos pequeñitos con condiciones diferentes o con necesidades focalizadas, si los mandamos con los especialistas, porque nosotros pues no tenemos todas las herramientas que nos pueden ayudar para la mejora de esos pequeñitos. Los especialistas nos mandan estrategias o cómo podemos apoyarles y es darles un plus o darles lo que necesitan a los pequeños, ¿no? Entiendo que antes había escuelas de educación especial, ¿no? Eso era como antes que había escuelas específicas para como educación especial con niños que tenían diversas problemáticas, TDA, autismo, síndrome de Down, etcétera. Y ahora la idea que he entendido que últimamente se ha hecho es como incluirlos en las escuelas regulares y que más bien puedan estar en un grupo con el resto de los niños, que es realmente lo que pasa en la sociedad, que todos convivimos con todos, ¿no? Esa es la idea que hay ahora. Sí, claro, y darles a aquel pequeño las estrategias que requiere ese alumno como tal, ¿no? Específico. Nosotros como maestras, o bueno, varias maestras nos vamos con la problemática de que no tenemos esa experiencia o no tenemos esas tablas que antes tenían de manera específica. Nosotros contamos con apoyo psicológico si bien nos va en las escuelas. Por ejemplo, en mi escuela donde yo trabajo tenemos a nuestra especialista de UDEI,
que de verdad nos apoya enormemente, hasta escuchar a los papás, hasta implementar talleres con alumnos focalizados, hasta decirnos estrategias a nosotros como docentes, no sé, de, oye, sabes que yo no sé qué hacer con este pequeñito, dame un texto para leer, pásame estrategias y vamos aprendiendo. Que ahí también, o sea, una de las preocupaciones en la encuesta que hacíamos era si las escuelas están preparadas para estos casos diferentes, difíciles o que tengan como la capacidad de hacer realmente una inclusión. Y ahorita que decías, bueno, realmente no tenemos toda la experiencia, creo que es muy difícil que una escuela tenga toda la experiencia en todos los tipos de casos diferentes que puedan existir, porque hay TDA, hay autismo, hay síndrome de Down, hay un montón de cosas que son distintas, ¿no? Hay diversas discapacidades. Entonces, yo creo que también ahí, hablando del tema de hacer equipo, se trata justo de hacer equipo no solo con el personal de la escuela, sino con los papás, que muchas veces ya han llevado a los hijos a especialistas. Y, por ejemplo, nosotros en Mantis les ofrecemos a veces, bueno, más bien siempre, el poder hablar con los maestros o con las escuelas si es necesario, para nosotros también apoyarles con estrategias y comunicarnos y decirles, bueno, te damos esta estrategia que a lo mejor te puede servir en el salón de clases con este niño. Y nuevamente es hacer equipo, ¿no? Sí, claro. Y sabes qué, también ahorita me vino a la mente el apoyar a los papás. Cuando a mí me toca, por ejemplo, un niño con cierta condición, primero lo que hago es decirle todo lo positivo, porque hay muchas cosas positivas en el pequeño, ¿no? Si yo como docente lo primero que hago, ay, es que esto no lo hace y esto, pues ¿cómo se va a sentir el papá, no? Sin embargo, lo acompañas porque también no es un proceso fácil, porque tampoco el papá tiene experiencia, ¿no? Entonces, si lo acompañas de una forma asertiva, comunicativa, de equipo, de verdad hasta al papá se le hace mucho más, o sea, un acompañamiento, ¿no? Se le hace más enriquecedor, no se siente solo, ¿no? Entonces empiezo yo a comentarle, pues mire, su pequeño de verdad, mire todo lo positivo, ¿no? Porque todos tenemos cosas muy positivas y muy enriquecedoras y hay áreas de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Pero que no empezar solo por eso. Exactamente, ¿no? Porque entonces, pues es como, a mí bueno, yo lo abordo como a mí me gustaría que me lo abordaran, ¿no? Si vienen y me dicen, ay, es que como maestra esto, entonces, ¿cómo le hago, no? Sin embargo, me dicen a lo mejor, pues cosas positivas, ¿no? Pero todos y siempre tenemos áreas de oportunidad, igual con los alumnitos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y darles acompañamiento a los papás, eso creo que es fundamental, ¿no? Uh-huh. También hablando de las demás preocupaciones que hay, como de todas las preocupaciones que los papás y mamás tienen ahorita en el regreso a clases, creo que una de las que más nos platicaban las personas cercanas era el tema de los diversos acosos o abusos que pueden darse en las escuelas, tanto como el bullying, por ejemplo, el acoso escolar, como el acoso sexual, que también puede suceder, o abusos y casos que se escuchan. Entonces ahí mi pregunta sería, como escuela, ¿cómo viven ustedes esto? Porque supongo que no es una preocupación solo de los padres, sino también de las escuelas, de los maestros. ¿Y cómo tratan de prevenirlo en general? ¿O cuáles son las cosas que a ustedes como maestros se les dice para estos temas, no? Sí, es difícil abordarlo con los papás porque justo ya todo pareciera que es acoso, ¿no? O bullying o maltrato. Entonces, primero hay que pues definir o tener bien consciente de qué es bullying, que bueno, aquí en México tendría que ser acoso o maltrato escolar, y es como una actitud o es una violencia hacia la otra persona, pero es de forma repetitiva, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pasan situaciones en la escuela como, por ejemplo, paso y por X me enojé y te pegué una sola vez, ya los papás van y, bueno, le están haciendo bullying a mi pequeño y entonces sí tener como bien marcado qué es como concepto el maltrato escolar, ¿no? Sí, entiendo perfectamente la preocupación de los padres de familia porque somos el primer país a nivel internacional del maltrato escolar, ¿no? Según la OCDE. Entonces sí es preocupante y lo estamos viviendo y de hecho en las redes sociales ahorita que está toda esta oportunidad para ver todo, pues se ve y sí es preocupante. Entonces es justo lo que estábamos hablando, hacer equipo, ¿no? Ahorita yo estoy en un curso sobre eso, sobre estrategias para evitar el maltrato escolar
Y me está llamando la atención de que finalmente hay que tener nosotros conocimiento de qué son los derechos de los pequeños, hacer equipo con los papás. ¿Por qué? Porque ellos justo no saben qué es bullying, por ejemplo. Entonces yo cuando estoy en el curso dije, ok, ¿qué voy a hacer? Pues justo darles ese conocimiento a los papás, ¿no? Hacer talleres con papás, porque nadie nos enseñó a ser papás. Y ahorita con todo lo que está sucediendo, pues imagínense, todas las preocupaciones y todo lo que ven en las noticias, pues obviamente sí se preocupan y llega un momento que es tanto, que entonces ya perdemos el piso de lo que es importante y de observar a nuestro pequeño. Uh-huh. Sí, creo que también es importante ver que los papás tienen todo el derecho de preocuparse porque nadie les enseñó. Ahorita tú estás hablando como maestra, pero también eres mamá y también estaría interesante saber cómo has vivido tú eso como mamá. Digo, tus hijos ya son grandes, pero pasaste por todas las etapas, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedes hacer como papá o mamá? ¿Hasta dónde preocuparte? ¿Qué le dirías tú a un papá o a una mamá que está como con esta preocupación de, pero ¿y si en esa escuela hay abuso? ¿Pero y si le hacen bullying? ¿Pero si tiene riesgo? Yo lo que creo es que hay que fortalecer las herramientas y sus estrategias y el conocerse a sí mismos. Si nosotros le resolvemos todo a los pequeñitos, obviamente van a presentar algún conflicto y ¿qué va a pasar? Va a buscar a mamá, ¿no? Entonces hay que fortalecerlos, hay que conocerlos, hay que motivarlos a que se conozcan. ¿Cómo es eso? Hacerlos autosuficientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, ¿saben? Les voy a poner como un ejemplo así como muy, muy sencillito, que es tan solo abrocharse las agujetas. Lo primero que yo hago en el preescolar es vamos a tener la primera tareita, es que empiecen a aprenderse a abrochar las agujetas, ¿no? Vamos a 3 meses, 4 meses, les doy como un periodo de tiempo, pero ¿qué creen que los papás, en vez de enseñarles como tal a abrocharse las agujetas, lo que hacen es cambiar el tipo de tenis y entonces o el tipo de zapatos y entonces ahora es ese que es como de velcro. Ajá. Exactamente, entonces ay, qué divertido. Exactamente. Entonces listo, mi hijo ya lo logró. Es una cosa, ¿saben? Es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo donde se puede observar la importancia de darle también la oportunidad al pequeño de resolver pequeñitos problemáticas que se le están presentando, ¿no? Por ejemplo, mi problemática es saberme abrochar las agujetas. Si yo le resuelvo, el que aprendió, ¿no? Entonces, sin embargo, ok, vamos a hacerlo, vamos a empezar a abrochar las agujetas, lo logra y el niño va a saber que puede abrocharse las agujetas, ¿sabes? Se va a sentir fortalecido. Ok, ahora vamos, y así nos vamos a ir a problemas de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ok, es que le estoy pidiendo cosas a la maestra y no me hace caso, ¿no? O un pequeñito me está pegando, no sé, llega con mamá, ¿no? Y la mamá, no, pues pégale, ¿no? O va y va con la maestra para que entonces la maestra le resuelva el conflicto, ¿no? ¿Yo qué haría? Bueno, tampoco es como pegarle, ya viene con el ojo así morado y así pues lo voy a dejar, ahí sí ya son circunstancias más, ¿no? Pero ¿yo qué haría? Ok, ¿cómo lo resolverías? ¿No? Darle la oportunidad y confiar que tu pequeño es súper inteligente, que puede desarrollar esas capacidades para empezar a aprenderse a solucionar conflictos desde pequeñitos. Yo les explicaba mucho a algunos papitos que luego son como muy sobreprotectores, ¿no? El cerebro está así, ¿no? Y si tú lo atrapas así como una burbujita, porque eso muchas veces lo hacemos como papás para que no le suceda nada, y justo no suceda nada, ni aprendizajes, ¿no? Ni se fortalecen, porque los metes como en una estructura así de que nada va a entrar. No crece. ¿No? Entonces yo les explico así a los papás, ¿no? Y se quedan, ok, ¿no? Hay quienes de verdad sí les funciona, hay quienes no, pero bueno, seguimos tratando de trabajar para que podamos lograrlo. Ligado a este tema, Lumi, ya que estamos hablando respecto al regreso a clases y a estas preocupaciones de los papás, ¿qué le dirías un poco a estos papás que nos compartieron esta preocupación de ser primerizos y como este primer paso a ir a la escuela y, ay, no, qué feo, mi hijo va a sufrir por separarse de mí o por la inseguridad que les da a los niños? ¿Qué piensas tú respecto a justo estas recomendaciones que les estamos dando a los papás? Que pues al final sí está feo ver a tu niño llorar como
durante horas el primer día de clases, ¿no? Entonces... Yo creo que debemos, bueno, yo el consejo que les daría, y de hecho, ¿sabes? No todo el mundo llora. De hecho, hemos tenido casos en que, de hecho, la mamá se queda llorando y el pequeñito, adiós, mami. En mi caso fue así. Mi mamá dice como que yo llegué al kinder y corrí y que ella se quedó así como... adiós, y que yo ni siquiera la volteé a ver para decirle adiós, mamá, que fue como, sí, vete, bye, ¿no? Y dice que mi mamá que ella se sintió feo. Y no, yo también me pongo a pensar y digo, ay, pobre de mi mamá. Pero adiós. Pero adiós. Yo fui al revés, yo sí lloré. Pero creo que es una etapa, creo que es una etapa difícil a lo que voy, sin importar qué pase de aquel lado de creo que hay un cambio, creo que las mamás primerizas nos compartieron que es algo que les preocupa, que les genera dudas y que es algo que pues es una situación que pasará en todos los casos de todos los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo lo que creo es de que lo primerito que tienen que hacer es confiar en sus pequeños, confiar en su inteligencia y transmitirles esa confianza, porque créanme que de verdad ellos, o sea, los papás les transmiten esa sensación a sus pequeños. Si ellos confían porque por algo escogieron esa escuela, por algo están decidiendo meterlos a la escuelita, que aparte de verdad es un sinfín de oportunidades bien padres, hacen miles de cosas, ¿no? Te abren totalmente los ojos, es súper divertido desde, de verdad, hasta pelear con mi compañerito, que no tengo esa oportunidad para estar en casita y pelearme con quien me peleo, con la maceta. Sobre todo si eres hijo único, como Exactamente, ¿no? Sí, entonces el tener la oportunidad de entrar a la escuela es fabuloso. Entonces, confíen. Yo creo que eso, y también no sé si agregar el no mentirles, ¿verdad? O sea, porque también hay muchas estrategias de ciertos papás de aquí te voy a esperar afuera y aquí voy a estar todo el tiempo, ¿ok? Y que pues, es como, no, voy a ir a trabajar y luego voy a venir por ti. Y claro, a lo mejor el primer día va a ser una angustia de si vendrá por mí o no, pero cuando vea que vino si mi mamá vino por mí, va a ser como, bueno, si viene, si regresa, ¿no? O sea, como también no mentirle, supongo. Sí, y aparte son procesos que deben de vivir, ¿no? Son procesos y la forma en que como los papás se lo manejen va a ser más sencilla para el pequeño. Si tú le das confianza, ellos de verdad, aunque no, tú les puedes decir, te va a ir muy bien, pero si tú por dentro sientes esa desconfianza, se la transmites. Claro. ¿No? Entonces sí es como importante de darle la confianza al pequeño, de darnos la confianza a nosotros como maestras, ¿no? Porque por algo escogieron esta escuela, ¿no? Cuando escogemos escuela, pues vemos de acuerdo a cómo las necesidades del pequeño, hasta la forma en que, por ejemplo, no sé, va a estar en una escuela cercana a mi trabajo, ¿no? Por comodidad, por dinero, a lo mejor, por lo que necesita mi pequeño, o por pues quiero idiomas, no quiero idiomas. Entonces, y también saben, es algo bien importante cuando escogemos escuela, es la sensación que nos transmite la escuela. Desde el momento uno que tú entras a un espacio, tú sientes que sí vas a estar bien. Entonces, ya la raíz que tú tomas la decisión de una escuela, danos la confianza, ¿no? Yo tengo una última pregunta sobre este tema, Almi. ¿Se les puede preparar a los niños como con anticipación, como la escuela es un lugar donde te vas a divertir, es un ambiente donde vas a jugar con otros niños? O si eso sí funciona, dirías que es algo que a los papás, una herramienta que los papás pueden utilizar como desde antes de que un niño vaya. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo creo que eso sí ayuda mucho, que yo tenía un hermano mayor. Que yo veía que mi hermano iba a la escuelita a jugar y dice mi mamá que yo sí tenía esta idea como, mamá, ya quiero ir a la escuela, mamá, ya quiero ir a la escuela, mamá, ya quiero ir a la escuela, desde que yo tenía como 4 años. Y mi mamá era como, no, espérate otro año. Bueno, no, yo tenía menos de haber tenido como unos 3, porque mi hermano ya iba al kinder y yo todavía no tenía edad para ir al kinder, ¿no? Entonces, se puede, o sea, el generar en casa un ambiente respecto a que la escuela pues es agradable y es una experiencia bonita desde antes, favorece a que los niños tengan Claro que menos. sí, desde que vas a conocer la escuelita, llevar al pequeñito para que la observe, para ver y tú observas cómo se siente él, desde que ya decidiste qué escuela va a estar y a lo mejor, bueno, me pidieron tales útiles, vamos a comprar lo que te pidieron, ¿no? Desde el escoger su mochilita, no sé, su loncherita, y que él prepare sus cosas para la escuelita, obviamente acompañado, de acuerdo a la edad del alumno, le genera un ambiente de confianza, ¿no? E incluso en edades más avanzadas, pienso como primaria, secundaria, también involucrar a los hijos en el proceso de escoger las escuelas, ¿no? Porque también a veces los papás, bueno, finalmente la decisión pues es de los padres y ellos son quienes
los van a llevar, quienes pagan, etcétera, pero también es como, bueno, ¿qué escuela te gustaría? Vamos a verla. No solo que yo como papá o mamá haga preguntas, sino también, vamos, pregunta tú, entremos, o sea, como involucrarlos en el proceso de tomar la decisión, ¿no? Sí, porque inclusive hay niños que han ido, a mí me tocó con algunos pacientes que sus papás los tenían inscritos en colegios como de mucha demanda y los niños pues llegaron a la terapia con preocupación excesiva y crisis de ansiedad, ¿no? Y entonces como que los papás eran del, no, pero es que yo te llevo a la escuela que tiene el fútbol, el karate, y el niño así como, sí, a mí me gusta pintar, ¿no? Entonces lo cambiaron a una escuela de verdad, o sea, esto es algo que le pasó a una de nuestras pacientes, lo cambiaron a una escuela mucho más flexible en donde podía pintar y ahora es un niño súper feliz y las conductas, problema como de, se agarraba así como a pelearse con su mamá porque no quería ir a la escuela. Entonces la mamá decía, mi relación con él está súper fracturada porque no quería ir a la escuela. Y cambiaron a una escuela radicalmente con una exigencia muchísimo menor, en donde el niño tiene amigos, es súper feliz. Y la mamá un día me conmovió mucho porque me llamó y me dijo, es que esto me cambió la vida, ¿no? Pero realmente yo creo que le cambió la vida a su hijo, porque pues el niño realmente nunca quiso jugar fútbol, porque la escuela tenía como academia de deportes y el niño era así como, sí, pero a mí no me gustan los deportes. Y es un niño súper feliz que va a la escuela. Entonces creo que es el involucrar a los hijos, y es un niño de 10 años, ¿no? Involucrar a los niños en este tipo de decisiones de, bueno, pues, ¿qué cositas te gustaría hacer en la escuela? Creo que también es escuchar a los niños a poder involucrarse y conectar con la escuela a la que van a ir. Y aparte estamos hablando de un derecho que tienen, el derecho de opinar, ¿no? A lo mejor, como dices... Sí, tienen ese derecho. No sabía. A lo mejor no va a tomar la decisión final, pero tienen el derecho a opinar, ¿no? El decir, claro. Bueno, me siento así, no me gustó por tal cosa, no sé, ¿no? Hasta la forma en cuando entran a la escuelita y se sienten como que, ay, me hago para atrás o no quiero entrar, hasta preguntarles, como comentas, ¿cómo te gustaría tu escuela? ¿Cómo te la imaginas? Escucharlos, ¿no? Y a veces el ritmo de la vida nos hace tomar decisiones muy apresuradas, ¿no? Esa es otra cosa. Sí, porque vamos tan rápido y a veces nos perdemos de escuchar a nuestros pequeños, ¿no? Y de tomarnos el tiempo verdadero. Yo no hablo de que cambies, por ejemplo, sé que las necesidades económicas pues están y que tenemos que trabajar, pero entonces ahí empezaríamos a hablar de tiempo de calidad, ¿no? Que cuando somos papás que trabajan, ¿no? Empieza un síndrome que se llama el síndrome de papá culposo, ¿no? Entonces ahí todo lo que quiere el pequeñito, todo lo mejor, porque entonces me estoy sintiendo culpable y entonces voy a tratar de compensar un poco esto que no estoy con la mejor escuela que tiene 1000 actividades que ni siquiera es como... Le interesa al pequeño, ¿no? Sí. Entonces, ahí hablamos de la calidad que le puedo dar a mi pequeño, ¿no? A lo mejor, pues, trabajo todo el día, pero los fines de semana van a ser de calidad y eso incluye no sé, momentos como el comer juntos y platicar, ¿no? Y cuando ya cambió mucho esto, estamos comiendo juntos y cada quien con su celular, ¿no? Entonces, pues todo esto es como muy padre, a mí me encanta, porque aparte son como cosas que a veces, por no platicar con los pequeños y por no conocerlos y por no escucharlas, empezamos a tener como la perspectiva de las cosas totalmente diferentes, ¿no? Y cosas así que a lo mejor nada más nos dice, ay, me pasó esto, ay, no, voy a hablar con la maestra, porque, ¿saben? Entonces no nos tomamos el tiempo ese tiempo de calidad, ¿no? Creo que para cerrar, a mí me gustaría que compartiéramos algunas perspectivas de, o sea, justo, ¿no? Para todas estas mamás y papás que están en un momento crucial tal vez de elegir escuela, de estar a unos días de ya mandar a sus hijos al nuevo ciclo escolar, quienes pasan a primaria, quienes pasan a secundaria, quienes entran por primera vez a kinder. ¿Qué les podríamos decir para acompañarles en este proceso? Porque no es solucionar, no hay fórmula, ya lo dijimos. Sí. A mí me vienen a la mente algunas cosas, ¿no? Por un lado, creo que es aceptar la imperfección de la vida, porque creo que muchas veces buscamos que todo sea perfecto y que sea la escuela perfecta y la maestra perfecta y que nada salga mal. Y acordarnos que los niños también necesitan frustrarse y vivir dificultades y tener problemas para aprender a resolverlos y en la vida adulta ser mejores resolutores de problemas y poder aceptar mejor las dificultades. Entonces, que se frustren no está mal,
que les pasen cosas no está mal, que tengan que resolver situaciones. Me decía el otro día una amiga, es que qué tal si en la nueva escuela, en nuevo plantel, no encuentra el baño y no sabe dónde está, porque en su kinder sí sabía, pero ahora como, bueno, pues tendrá que resolver el problema y tendrá la aventura de buscar el baño, y eso es algo que le va a ayudar a que su cerebro funcione y se estimule. La otra cosa que se me ocurre decir es también tomar como las cosas de manera no definitiva, o sea que nada es para siempre, nada es definitivo, nada es permanente. O sea, si tú eliges una escuela y al final resulta que no es la mejor y que pues no pasa nada, puedes cambiar de opinión, ¿no? Como que también a veces vemos las decisiones como muy definitivas y eso nos estresa como seres humanos de si ya dije que esta escuela es esta y qué tal que me equivoco. Y creo que una tercera cosa que diría es trabajar mucho en casa para preparar a los niños a que cuando vayan, no importa la escuela, el maestro, la situación, puedan enfrentarlo bien. Hablábamos del tema del abuso sexual, que no quiero dejar de lado, que es importantísimo dar educación sexual en casa, ¿no? Hablar, por ejemplo, ya a lo mejor haremos un capítulo de esto, ahorita se me estaba ocurriendo, pero por ejemplo de que tenemos partes privadas que los demás no deben tocar y que tú no debes tocar las de los demás, ¿no? Que aprender a validar que si algo me siento incómodo puedo alejarme y debo decirlo, pero estas cosas se trabajan desde la casa también, entonces trabajar con eso, y creo que bueno, esas son las cosas que me vienen a la mente. ¿Se les ocurren qué más podríamos decirle a estos papás que están ahorita como comiéndose las uñas? Bueno, como paréntesis, lo que estabas comentando sobre lo del abuso, nosotros también como escuela también implementamos estrategias como obras de teatro, talleres con padres de familia, diversas actividades también para fortalecer esta parte del autocuidado, ¿no? Una de las estrategias o tips, no sé, una recomendación que yo les podría decir es que nadie nos enseña a ser papás y que los pequeñitos son para disfrutarlos. Ay, yo cerraría con se vale tener preocupación y miedo. Creo que como papá es válido porque hay 1,000,000 de cosas que son desconocidas. Y creo que pues no va a estar como bonito decir, pues sí me estoy muriendo de preocupación porque a mi hijo le pase algo. Pero sí creo que darle sentido a ese sufrimiento ayuda. Y creo que una de las cosas es que si vemos que a nuestros hijos les pasan cosas, son una experiencia que los hace crecer, ¿no? Entonces creo que el ver como voy a estar preocupado porque mi hijo se caiga o porque también mi hijo aprenderá a levantarse si se cae, ¿no? Cada situación que les pasa a nuestros hijos, inclusive que otro niño los moleste en la escuela o que tengan dificultades con la maestra, pues creo que también son experiencias para aprender habilidades. No como aprendizajes de 2 más 2, sino como habilidades para toda la vida. Entonces creo que si le damos sentido como padres a nuestra preocupación, creo que es más simple el poder enfocar en algo que tenga sentido con nuestros hijos. Y cerraría con el hecho del poder mantener el diálogo con los profesores. Creo que es un trabajo en equipo. Creo que el acercarte y escuchar del otro lado qué está pasando para que tú también puedas como encontrar habilidades y que sea un trabajo colaborativo es algo muy valioso, porque creo que ninguna escuela va a ser perfecta, que ningún profesor va a ser perfecto, pero creo que en medida de acercarnos y conocer la parte de la escuela podemos adaptarnos a ella, en lugar de estar buscando la búsqueda interminable de la felicidad del colegio perfecto para mi hijo, porque realmente nunca va a ser así. Creo que el poder estar más cerca y conectar con el proceso escolar creo que ayuda muchísimo más a poder dar respuesta a estas preocupaciones genuinas que aparecen en los papás con este regreso a clases. Muchísimas gracias, Lumi, por todo lo que nos compartiste. Creo que es una gran experiencia el ser maestra y además ser mamá, porque creo que puedes ver los dos lados. Has estado de los dos lados de la cancha. Ajá, sí. Y creo que esas aportaciones son súper valiosas. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Esperamos tenerte de nuevo para otros temas. Y pues nada, muchas gracias por las aportaciones, Lumi, porque con todo y que bueno, nosotras vemos niños, no es lo mismo. Yo sí tenía muchas preguntas curiosas como ¿y qué esto y aquello? Porque bueno, creo que del otro lado también es válido respetar que pues los maestros están ahí por una razón y son los especialistas en un ámbito educativo. Entonces a mí sí me daba mucha curiosidad muchas cosas, entonces pues gracias por aportar todos tus conocimientos y tus 25 años de experiencia. De experiencia y sobre todo que saben que me encanta ser maestra. Me gusta mucho. Qué bonito. Yo creo que cuando nos gusta hacer las cosas las hacemos mejor
y pues ojalá cada vez haya más personas que disfruten hacerlo, aunque se ponga cada vez más difícil, porque es real que cada vez es más difícil ser maestro. Pues gracias por escucharnos. Les recordamos que le den clic en la campanita de notificaciones en YouTube para que les avise la tecnología cuando ya haya un nuevo video. Recuerden que grabamos cada 2 semanas un nuevo episodio y también nos puedan dejar comentarios de qué otros temas les gustaría que abordáramos. También estamos en Spotify y que nos sigan en nuestras redes también de la clínica para que puedan ver las cosas que compartimos. Gracias por estar aquí y esto es Hazlo Simple. Gracias por vernos y escucharnos. Chao.